Bueno, yo creo que ya estamos listas por aquí. Eh, Voy a entonces a presentarte, Josie. Chévere. Bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos este tiempo, que sabemos que estás ocupada entre tus muchas tareas ahorita. Estamos muy contentos de que estés acá porque realmente hemos tenido conversaciones de muy buen nivel y sabemos que lo que tienes que aportar desde tu experiencia en incursiones y ahora con tu especialización y maestría puede ser muy útil y muy bueno para estas conversaciones que hemos querido generar. Para los que no conozcan a Yosimar, Yosimar es arquitecto egresada de la Universidad Simón Bolívar y es cofundadora de Incursiones, un laboratorio de ideas para transformar las dinámicas y escenarios compartidos de la ciudad. Yosimar es egresada del Diplomado de Diseño e Innovación Social de la UCAP y Prodiseño y es fellow del programa Young Leaders of the Americas, que es desde el 2016. Actualmente, Yosimar cursa una maestría en arquitectura con especialización en justicia espacial en la Universidad de Oregon en Estados Unidos y es precisamente por esta especialización que nos ha llamado muchísimo más la atención poder generar este espacio de conversación con Yosimar. Eh, y bueno, estamos aquí súper ansiosos de escucharte. Luego que terminemos este espacio, yo sí, como les había dicho, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para eso podrían los demás, los que quieran hacerte comentarios o preguntas, poner su cámara y hacerte la pregunta directamente. Y bueno, sin más, yo sí, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes por invitarme y por generar este espacio de discusión que ha sido pues súper enriquecedor. Y gracias a todos los que vinieron a conversar. Hay muchos que conozco. Pedro, Lía, Amanda y por supuesto Mabe, Alfonso. Y por cierto, quiero decir que como estas personas que nombré han estado muy involucradas en los proyectos de inclusiones, si ellos quieren comentar cuando esté presentando alguno de los proyectos, pues bienvenidos los comentarios. Creo que en este espacio, siendo tan poquitos, puede ser una conversación mucho más dinámica y menos una presentación, si así lo sienten. Voy a presentar. Ok, pueden ven solo la pantalla amarilla. Yes. Okay. Bueno, como comentábamos, Incursiones es un laboratorio, es un espacio de construcción de ideas para transformar las dinámicas y escenarios compartidos de la ciudad, y también ha sido una plataforma de diálogo y complicidad entre comunidades, instituciones y academias para co-crear e implementar soluciones a los retos que enfrenta Caracas. Incursiones tiene ya 5 años, ya no es tan bebé, y pues esta plataforma nos ha dado la oportunidad de hacer proyectos que quizás se desprenden un poco de lo que es la arquitectura convencional para integrar nuevos conceptos y para, sobre todo, probar ideas, ¿no? Hoy quiero hablarles un poco de un concepto que he estado estudiando este último año, y pues es justicia espacial. Justicia espacial se refiere a la distribución justa y equitativa en el espacio de los recursos socialmente valorados y la oportunidad para usarlos. A veces es un poco complicado entender la complejidad de este concepto y es más fácil verlo desde la injusticia, ¿no? La injusticia espacial es fácilmente identificable como consecuencia, pero también es parte del proceso, dando forma y acentuando diferentes manifestaciones de injusticia espacial. La injusticia espacial
la podemos identificar sobre todo en la infraestructura de la ciudad cuando nombramos lo que falta, cuando nombramos los servicios a los que no tenemos acceso, sea agua corriente, agua potable, electricidad, transporte, comida, que son pues como parte de los huesos de una ciudad, pero también espacios de recreo, parques y oferta cultural. Son servicios que podrían verse como quizás no tan elementales, pero lo siguen siendo. Son los espacios en los que construimos sociedad. No le estoy haciendo propaganda a Dunkin' Donuts ni a nadie. Esta imagen me parece muy acertada para describir las ciudades americanas. Y quiero usar las ciudades americanas un poco como ejemplo para hablar de la injusticia y de la justicia en el espacio, ¿no? Las ciudades americanas, por lo general se comportan de esa forma, ¿no? Tienen como, construyen un anillo, construyen una dona en la que está todo lo delicioso, en la que están los servicios, en los que están las oportunidades, y el resto pues es mucho menos rico, ¿no? Una consecuencia que ha tenido pues la pandemia es que ha hecho mucho más evidentes estas diferencias, estas injusticias que son inherentes a los espacios que habitamos e incrementan las posibilidades de contagio, acentuando la vulnerabilidad de las poblaciones que de por sí ya son más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, la mayoría de las ciudades han pasado en estos últimos años por un proceso de gentrificación fuertísimo que ha desplazado a las comunidades más vulnerables a los límites geográficos de la ciudad. Y pues, cuando mapeamos índices de ingreso económico y de equidad, todas lucen así, como una dona. En el espacio, pues, más rico, se concentran los servicios, se concentra la población clase media, media alta, clase alta, y así, haciendo como una excepción en esta zona, también se distribuyen los casos de coronavirus, de nuevo afectando en una mayor medida a las poblaciones más vulnerables. Una cosa que para mí ha sido un hito a nivel de comunicación y solicitud de esta pandemia ha sido la solicitud de quedarnos en casa. Quédate en casa suena sencillo, pero la realidad es que no lo es para muchos. Por ejemplo, algunos pueden trabajar desde casa, pero muchos otros no. Y los que son considerados trabajadores esenciales no tienen ese privilegio, tienen que salir, usar la calle y exponerse mucho más que otros a la posible contracción del virus, ¿no? Y de nuevo, es que quédate en casa es diferente para todos y depende del espacio que constituye nuestro hogar. Y lo mismo pasa con el espacio público. ¿Quién tiene el privilegio en la calle? ¿Cómo la necesidad de separarnos físicamente a raíz de la pandemia ha rediseñado los espacios comunes en muchas ciudades de forma temporal? Es algo que a mí particularmente me ha llamado la atención, cómo cada ciudad ha enfrentado el reto de generar espacios para que la gente se encuentre o para que la gente haga ejercicio, para que la gente tome aire fresco, generando las condiciones necesarias para que el virus no se propague aún más. Estos ejemplos probablemente ya los han visto, ¿no? Y lo interesante es que nos muestran cómo pequeñas acciones pueden producir grandes cambios y revertir relaciones que privilegiaban a unos por sobre otros. En este caso, el carro sobre el peatón. Por lo general, la regla es que las calles están diseñadas para ser ocupadas en un 70% por el vehículo y en un 30%, incluso menos, por el peatón. Por lo general son así. En medio, pues, en medio de esta situación en la que todo se puso en pausa y que la gente necesita prácticamente el espacio que equivale a un carro para poder caminar por la ciudad, las ciudades se dieron cuenta que las calles no estaban funcionando y en muchas ciudades se decidió
cerrarlas momentáneamente para que las personas pues tuvieran la oportunidad de sentarse a tomar su café y a revisar su teléfono como si estuvieran en un café o en alguna esquina y hacer alguna de las actividades que hacían normalmente. Este creo que es un ejemplo muy claro. No estamos utilizando el mismo elemento, no es humano-humano, humano-carro, pero sin duda habla de cómo la ciudad privilegia a unos por sobre otros de diferentes formas. Y regresando a la relación entre justicia y espacio, quiero que pensemos en el espacio no solo como un contenedor de nuestras actividades y de nuestro día a día, sino como una de las principales fuerzas que le da forma a nuestras vidas. Nosotros hacemos espacio y el espacio es una construcción social y por lo tanto desde lo social puede ser transformado. Este autor creo que ha sido como uno de los principales guías del movimiento de justicia espacial y bueno, él habla de cómo el espacio construye relaciones sociales en la misma medida que las relaciones sociales construyen espacio. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarles 4 proyectos que hicimos hace unos años en Incursiones. 3 de ellos son más reclamos, ¿no? Reclamos o solicitudes a que cambie alguna situación en el espacio. Y el último, para mí es un ejemplo de cómo podemos revisitar la arquitectura a partir de lo que ha sucedido estos últimos meses. Y quiero que veamos los proyectos un poquito también con este lente, ¿no? Cómo las relaciones sociales construyen el espacio y viceversa. Tienes que aprender a dejar el paso atrás, ya lo tomaste, el primero que quiero mostrarles se llama Camuflaje y Conquista y tiene mucho que ver con la foto de Nueva York que vimos hace minutos y pues básicamente es de nuevo solicitar a través de una intervención gráfica, de una intervención espacial, que el espacio, que la calle sea del peatón y no del vehículo. Básicamente, uno de los elementos de esta intervención que hicimos en el municipio Sucre, en Caracas, hace un par de años. Y básicamente lo que utilizamos fue pues el patrón, la cebra de cruce peatonal y lo distribuimos en una mucho mayor área para hacer notar que todo ese espacio debería pues pertenecerle al peatón. Esta es la calle en la que empezó este proyecto. Si ven hacia los bordes de la foto, prácticamente no hay acera y hay 4 canales para carros y una isla en el medio con árboles que le dan sombra a los carros. Y bueno, es súper irónico pensar pues que la sombra está ahí para un vehículo que ya tiene derecho y no para el que camina por la calle. Y pues en base un poco a esa injusticia, decidimos proyectar cómo sería esta isla si fuera pues un mobiliario urbano larguísimo que permitiera la conexión entre diferentes personas, que permitiera a alguien sentarse a estar un ratito en la sombra, comer su almuerzo, tener un espacio para comer su almuerzo, cosas muy sencillas. Este proyecto es parte de un concurso, no recuerdo ahorita el nombre, pero parte de un concurso para ideas para Caracas y su implementación fue como en fase de urbanismo táctico. No se llegó a construir, sino que se hicieron pruebas para ver si efectivamente el concepto funcionaba y cómo a través de un evento la calle puede ser transformada, ¿no? En este caso trabajamos con los estudiantes de la Simón Bolívar y de la Central para construir con paletas y pinturas, algo muy sencillo, una versión de esta isla, ¿no? En la que
pudiéramos intuir cómo sería este espacio si no está destinado solo para el carro, sino que puede ser utilizado por muchísimos usuarios. Y en el evento, pues esto fue lo que logramos, ¿no? Básicamente una fiesta en la que el carro ya no era el principal actor, sino que era pues los niños y los que se habían aventurado a venir a celebrar la calle de una forma un poco menos tradicional. Y de nuevo, si tratamos de leer el proyecto a través de este concepto que vimos ahorita, o sea, tú y yo no somos tan distintos. A lo que voy es a que definitivamente esa construcción espacial, en este caso, estaba mucho más dada o creada a partir de las relaciones que se proponían entre diferentes personas, ¿no? Y como una cosa muy sencilla podría mostrar de una forma positiva una injusticia que está presente en la mayoría de las calles de la ciudad. El segundo proyecto, también un reclamo, se llama Paradiso, y pues es un jardín itinerante que ocupó la Plaza Bolívar del casco histórico de Petare, uno pues, de los barrios más grandes de Caracas, y que proponía diferentes formas de habitar el espacio público, construir, esta pieza en particular construía un ámbito cerrado, denso de vegetación en contraposición a lo árido de la plaza. Y algo muy interesante de esta pieza en particular es que para utilizarla necesitabas de la colaboración de desconocidos probablemente, ¿no? Para entrar por este portal necesitabas que dos personas jalaran de las cuerdas a los extremos de la compuerta gris, y de esta forma pues tenías acceso al jardín, el jardín itinerante. Desde Incursiones siempre intentamos generar estos momentos en los que interactuamos con otros, especialmente porque en Caracas caminar por la calle muchas veces se siente como una amenaza, ¿no? Y así como sentimos una amenaza el espacio, sentimos una amenaza a los que transitan por ese espacio, y una forma de eliminar esa distancia es quitando como esta capa de desconocido. Una vez que logramos interactuar con otra persona, se construye un vínculo que nos hace sentirnos más seguros, y es una seguridad que construye una relación con otro, pero que también construye una relación con el espacio en el que estamos en este momento. Y pues Paradiso fue construido de nuevo con elementos muy básicos: madera, tela, plantas. Estuvo 2 semanas en el casco histórico de Petare y cambió por completo la forma en la que se editaba este espacio. Más del 70%, o sea, aumentó muchísimo la cantidad de personas que iban a la plaza y la cantidad de tiempo que se quedaban en la plaza, nada más por tener un espacio verde dentro del lugar. Y de nuevo, algo muy importante de este proyecto fue el trabajo previo, el trabajo que hicimos mucho antes de la llegada de esta nave, ¿no? Y fue el trabajo que hicimos con las 3 escuelas que están rodeando la plaza, en la que pues seleccionamos a unos grupos de niños de 4º grado, 5º grado, en alianza con Provita les dimos talleres de cuidado de plantas y del medio ambiente, y buscamos primero crear una intervención a nivel social. ¿Sabes cuando Enrique te llama? Sintieran lo que iba a venir, que todavía no lo conocían como de ellos, a través de un simple elemento que en este caso era la planta.
de nuevo una intervención mucho más social que después se traduce a una intervención espacial exitosa, ¿no? Aquí están los mismos chamos, ya cuando aparece Paraíso, dejando las plantas que habían cuidado por 2 semanas en el habitáculo, en el que, de nuevo, a través de ese simple elemento, la planta construían una relación entre niños que quizás no eran del mismo colegio, pero también entre este espacio y ellos. Algo que fue muy bonito de este proyecto fue la relación que se construyó entre los niños y Paraíso. Desarrollaron dinámicas en las que se turnaban para cuidarlo, en las que un día unos regaban las plantas y otro día otros. Y esto habla también como del poder que tienen las intervenciones físicas para construir conocimiento, pero también para construir relaciones. Cualquier persona, coño, ayúdame con esto, vaina, dame apoyo moral, lo que sea. El último día de Paraíso, después de estar 2 semanas en la plaza, la intención era que pues este jardín se regaba por la ciudad, ¿no? Entonces muchas personas se acercaron a llevarse una de estas plantas a sus hogares o a dejarlas en algún otro parque. Algo que me parece muy particular de esta foto, pero también muy poderoso, es la contraposición entre esta masa vegetal y el prócer que está al fondo, ¿no? Por lo general en nuestras plazas en Caracas, en las plazas Bolívares está Bolívar o algún otro monumento en el medio, y generar quizás como otro foco dentro de este espacio. Cambia por completo nuestra percepción del héroe siendo el centro del lugar, ¿no? Y le vuelve a dar relevancia pues al ciudadano dentro de este espacio, dentro del espacio público. Se le ofreció una oportunidad para hacer si vemos un poco este proyecto con los ojos del coronavirus, con los lentes de la pandemia, algo que creo que es importante generar es entender quizás la necesidad de tener acceso a espacios verdes, de tener acceso a un parque. Y que ese parque no esté a 5 kilómetros de distancia, sino que lo tengamos a 100 metros de distancia, ¿no? Y al ser un elemento que se podía mover fácilmente, pues quizás da la oportunidad de pensar cómo se pudieran generar mini paradisos en otros lugares de la ciudad en las que no hay pues espacios verdes para el disfrute de las personas. Hago lo que me da la gana, tengo horario cómodo. Ok, sí, pero ¿cuántos años tengo? Y este tercer proyecto también lo consideramos un reclamo, se llama El Punto. Y básicamente pues era un objeto muy pequeño, muy parecido, no sé si se dan cuenta, a un carrito de perro calientes, pero que se desplegaba para generar diferentes situaciones. El Punto lo hicimos en el 2017 y tomó como referencia este elemento que utiliza la Guardia Nacional Bolivariana, o que utilizó la Guardia Nacional Bolivariana en las protestas del 2017 en Caracas, y pues lo utilizaban para bloquear el paso, para impedir el tránsito. En nuestro caso, este mismo elemento funcionaba de forma contraria, no para impedir, sino para invitar y para congregar gente en torno a él y a las actividades que él proponía. Que este carajo quería que yo llegara temprano, pero es que yo nunca me pude adaptar a Caracas. Se abría de esta forma y básicamente se construía un fondo, un pizarrón en el que, de nuevo,
se podían dar clases, se podían hacer workshops, podíamos hacer charlas, se podía dar una obra de teatro, muchísimas actividades que agregaban de alguna forma otro layer programático a este espacio que había sido tomado por unos pocos, ¿no? Era un espacio que estaba abandonado por los estudiantes y ocupado por grupos violentos, pero que sencillamente lo que necesita es que la gente esté allí, que la gente le ocupe, y trasladar pues el programa que estaba en el borde hacia el centro de este espacio. De nuevo, algo que promovemos desde Incursiones es siempre la colaboración entre personas que quizás no se conocen, y ese rol lo tenía en este caso el mobiliario, que eran 3 piezas muy sencillas que configuraban diferentes tipos de asientos, y si a esto le sumábamos unas piezas que eran más como mesas, pues construían todas estas formas de posible interacción, de posible diálogo entre diferentes escuelas quizás, o diferentes niveles de educación, pero no me escribiste para que te diera espacios pues para la integración. Y algo que quizás, de nuevo con el lente de COVID-19, algo que podemos ver es la posibilidad que tenemos de trasladar actividades que se dan dentro de instituciones, dentro de edificios, al exterior. Muchos colegios ahorita no están viendo clases porque están en un lugar cerrado, pues no está, muchas personas en un lugar cerrado no está permitido actualmente, pero podríamos repensar cómo quizás en algún momento podemos ocupar los espacios públicos para, de nuevo, tratar de solventar o de servir una necesidad que ahorita es muy latente, que es que no están yendo a las escuelas o a las universidades que están cerradas. A mí me encantaría en este momento o el trimestre pasado haber visto clases en un parque o en una calle, por lo menos un par de veces en estos 3 meses, y pues no fue así, ¿no? Todo fue a través de este medio que sirve muchísimo, que nos conecta a muchas personas en diferentes lugares del mundo, pero que tiene unas limitaciones en cuanto a las posibilidades de conexión entre nosotros, ¿no? En especial para los chamos pequeños que necesitan realmente exposición a interacciones sociales. Hay mucha gente que te está pagando muy bien. Y el último proyecto del que les quiero hablar, para mí ya no, este no es un reclamo, sino creo que es una forma en la que tenemos que, todos los arquitectos y todos los que tengan la responsabilidad y algunos otros el poder de transformar y de cambiar alguna situación, es algo que a lo que deberíamos enfilar pues nuestro tiempo y nuestros intereses, ¿no? Estos últimos años, junto a Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, hemos desarrollado proyectos que construyen y que dignifican espacios para los comedores de Alimenta la Solidaridad. Alimenta la Solidaridad, si no lo conocen, es una organización que alimenta a niños en Caracas a través de un programa en el que las mamás tienen la responsabilidad de cocinar y de organizar todos los momentos en los que los chamos van a comer, y la organización sencillamente lo que hace es llevarles la comida, ¿no? Muchos de estos espacios están en unas condiciones muy precarias, se los podemos mostrar ahorita, ¿no? Este comedor estaba así, era así anteriormente, era un texture zinc muy oscuro, pero mejor que esta imagen quizás es esta, en la que vemos la cantidad de personas y el interés que existe, y
y la construcción social que alimenta la solidaridad ha hecho en estos espacios, ¿no? Han sido 4 años de trabajo, Macarao no creo que hayan sido 4, fueron menos, pero ya lo social está ahí, ya lo social está construido, la comunidad está, y lo que falta es un elemento físico que termine de concretar un esfuerzo gigante que se ha hecho, ¿no? Este proyecto básicamente construye una mesa con unos bancos muy largos para que los chamos coman en sitio, un techo para proteger a los chamos del agua, y también quisimos incorporar elementos de juego y elementos de borde que integraran a toda la comunidad o a todos los vecinos con este espacio. Algo muy bonito de este espacio en particular es que no está dentro de una casa, es un espacio exterior, es un espacio que si bien se puede utilizar como comedor, se puede utilizar como salón de fiesta, como sala de reuniones, como muchísimas otras cosas. Y fue construido de una forma muy eficiente, tratando de utilizar elementos fáciles de transportar, tratando y utilizando la mano de obra del lugar para construir un objeto, que en este caso es este techo, que al mismo tiempo resuelve muchísimos otros problemas y genera nuevas oportunidades de interacciones para esta comunidad. Este elemento, que es básicamente la fachada del objeto, es un lavamanos que pues era una de las dinámicas que nosotros como equipo necesitábamos fueran parte de estos comedores, ¿no? Que usábamos antes de entrar, se lavaran las manos. Eso se transformó en un elemento de diseño poderosísimo para esta pieza en particular. Son 2 penthouse, una planta baja y una planta, generando pues una pieza muy sencilla, pero que de nuevo trataba de resolver injusticias que están presentes en este lugar desde hace muchísimos años. La falta de agua para poder lavarse las manos, la falta de un lugar digno para comer. Y por eso creo en particular que este proyecto un poco habla de a dónde tenemos que apuntar, ¿no? A elementos que resuelven muchos problemas, pueden ser incluso sistemáticos, con muy pocos elementos, y que de nuevo están construidos sobre una base, sobre relaciones de comunidad y sobre relaciones sociales que ya están instauradas y bien definidas. Y bueno, esto es todo lo que les quería compartir. Y listo. Marisco, 70.000. Hola, Yosma. Juliana, directora de Trapo por acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la presentación. Nosotros de Ciudad de Trapo y Resonale, de verdad, estamos muy felices con tu participación acá hoy día. De hecho, a mí yo que también soy arquitecta, como que me pareció que tu presentación, los proyectos que estabas exponiendo, como que hace bien este viaje que venimos haciendo como que cierra bien este viaje que veníamos haciendo con Pensar la Distancia. Y hay unos en Campo Alegre porque todos estos temas que nos has traído, así como la cuestión de escuchar a los usuarios de los espacios para poder construir este espacio, identificar estas injusticias espaciales, de dónde viene, cómo se concreta en una estructura de opresión que actúa en la sociedad y que también es responsable por cómo creamos nuestros espacios, esto de construir conocimiento y las relaciones que se generan, y que este conocimiento se dé de manera horizontal, porque aprendemos nosotras arquitectas, que tenemos conocimientos técnicos, pero y también aprende la comunidad. Así que muchísimas gracias por esto. Y bueno, quisiera abrir espacio para las preguntas, como quieras comentar o hacer Mira, allá por la preguntas casa de un señor, la cámara o micrófono, y que podamos
seguir esta conversación. Sí, seguro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pedro, Hola, te hace mal. hola. No, al principio hablabas de que hay una relación que existe en el espacio público y cómo se comparte. O sea, dabas el ejemplo de cómo con el coronavirus se acentuaban unas nuevas relaciones que ocurrían dentro del espacio público. Y cómo ahora el espacio del peatón empezaba a colarse el espacio del carro. ¿Crees que a partir de ahora esas relaciones van a empezar a cambiar de nuevas formas? O sea, a ver, Mira ahí. si Sí. y más allá del espacio público, o sea, con el coronavirus me he dado cuenta que de repente el espacio de circulación vehicular es menos importante o empieza a ser un poco menos importante que el espacio comercial, por ejemplo. Mira ahí. Ujú. Paulina de Bellamonte. Mira ahí. ¿Tú crees que eso de repente puede ser, o sea, empiece a ser un tema a nivel de desarrollo urbano y en consideración al nivel arquitectónico? Sí, definitivamente. Creo que algo que ha generado esta pandemia es la necesidad de reevaluar cosas que dábamos por dadas, ¿no? Hechos que considerábamos que estaban casi que escritos en piedra, como la relación entre el vehículo y el carro, pero también, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, relaciones sociales, el movimiento Black Lives Matter tiene mucho que ver con la pandemia en este momento. La cantidad de vidas que se ha llevado el coronavirus es desproporcionalmente mayor aquí en Estados Unidos a personas de color. Y este momento pues de pausa de alguna forma genera un espacio para repensarse muchas cosas. Creo que poder ver restaurantes que salen a la calle y que ocupan 3 puestos de carro, 3 puestos de estacionamiento para poner mesas y que la gente pueda disfrutar de tomarse algo o de reunirse con sus amigos en este momento, en definitiva nos habla mucho pues de la falta de relevancia que tiene el carro en este momento, y a partir de demostrarlo, que es lo que está pasando ahorita, probablemente muchas ciudades empiecen a apostar con mucha más fuerza a la peatonalización y al rediseño del espacio de la calle para apoyar otras formas de movilidad, como la bicicleta, como el monopatín, como el peatón, por supuesto. Otra cosa que ha sucedido, también súper importante, es que algunos países han logrado poner a prueba planes que tenían engavetados desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en Europa. Planes en los que una calle eliminaba 2 canales y eso se dedicaba a las personas, pues al caminante. Se han hecho, están implementadas de forma temporal ahorita. Habría que ver cómo, después de que se reactive la economía al 100%, cómo estas pruebas se traducen a algo definitivo, ¿no? O a algo que se vuelve definitivo para la ciudad. Yo estoy convencida de que vamos a ver muchísimas más calles con esta tendencia a ser peatonalizadas después de esta pandemia. Algo que quería comentar a partir de tu intervención, Pedro, es que si bien estas situaciones por lo general favorecen siempre igual al que tiene más privilegios, ¿no? Por eso podemos ver quizás como el sector económico, a los restaurantes pujando por utilizar la calle pues para tratar de salvar sus negocios, para tratar de salvar la economía, pero de nuevo estamos viendo cómo
personas que quizás habían sido ignoradas. En este caso, por ejemplo, en particular en la ciudad en la que estoy, en Portland, la población sin casa se ha visto afectada de una forma pues muchísimo más dura, y el espacio público y las autoridades no están respondiendo a esto como están respondiendo quizás a la necesidad de activar económicamente algunos otros sitios, ¿no? Entonces, de nuevo, la injusticia o quizás ese desbalance puede seguir estando presente como en otras condiciones que se dan en el mismo espacio. Y bueno, lo que las ciudades deberían tratar de hacer quizás es ver cómo todo este nuevo empuje y estas nuevas acciones que generan no privilegian a unos por sobre otros, sino que se hacen de una forma de nuevo más equitativa. Muchísimas. Aprovechando la intervención de Pedro y con lo que dijiste ahora, y volviendo un poco al principio de la presentación, cuando decía que Incursiones igual lograba esto de estar metido en la parte de la investigación, pero también tenía la acción reflejada en el espacio. Quisiera saber cómo nos acercamos o de qué manera podemos como salir o orientar toda la investigación que se da en el ámbito de la universidad, de la academia, como que transponer esta barrera y llegar a la calle. ¿Cómo ha logrado usted Incursiones relacionarse con los otros actores que al final también construyen los espacios de la calle, los espacios públicos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Bueno, muchísimos de los proyectos que hemos hecho los hemos hecho desde la universidad. En el caso, para mí el caso del punto es el más evidente de cómo la academia y instituciones gubernamentales y actores privados convergen para promover alguna acción. En el caso del punto, nosotros teníamos un financiamiento de la Embajada Americana para desarrollar la investigación y para construir este prototipo, y con Pedro, con Lía y con varias de las personas que están acá, que fueron parte de ese curso de diseño, estudiamos la zona en la que a la que queríamos llevar el punto, estudiamos las dinámicas que se daban en ese lugar, y ya con el punto diseñamos diferentes acciones en la que los estudiantes exponían sus ideas para transformar la plaza ya como un nivel más más final no es la palabra, pero ya, o sea, para la transformación de la plaza a nivel más estructural. Ellos exponían su trabajo y la comunidad votaba y evaluaba cuáles para ellos eran las más relevantes, las más pertinentes, y este proceso de votación que se hizo con el punto también construía este escenario que los estudiantes proponían, ¿no? Construía este escenario en el que la plaza estaba siendo ocupada por todos y en la que cambiaban sus dinámicas. Para regresar a tu pregunta acerca de cómo lo hemos hecho, siempre ha sido con apoyo de instituciones privadas. Nosotros dedicamos mucha parte de nuestro tiempo en Incursiones aplicando a grants y aplicando a posibilidades de financiamiento para poder inyectar estos recursos en la academia, en particular en Caracas, en Venezuela, en el que la academia ahorita está por el piso. Coño, ¿por qué no lo he hecho? Porque no me siento apoyado como capaz de hacerlo yo sola. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quisiera? Ya, Amanda. Puedes prender tu micrófono y la cámara igual si quieres y hablarle directamente. Hola a todos, no tengo cámara, lo siento, pero bueno, quería, antes de hacer mi pregunta, hablar del tema de que más allá de que, o sea, la relación de estos proyectos que encuentro es que más allá que alguien traiga una solución, una idea de cómo usar ese espacio, es que el trabajo no está listo si la
las comunidades no forman parte de ese proyecto. Para estos proyectos en específico, sobre todo el tema del espacio público, todos estos proyectos que nos mostró Yossi, ocurre esto de que comunidades unidas quieren restaurar o replantearse del uso de ese espacio, o está el otro tema de que hay que, parte del proyecto y la solución es unir a esas comunidades y hacerles ver de que ese espacio se puede, tiene una utilidad para todos y que la conquista es de un acuerdo de todos. Entonces, en este tema de la pandemia, vi que Incursiones estaba hablando del tema de cómo ser socialmente distantes, ¿no? Cómo uno llega a eso de volver a unir a las comunidades con el tema de volver a conquistar el espacio público siendo socialmente distantes. ¿Qué te gusta hacer? Sí, buena pregunta. Creo que muchas sociedades, quizás no la nuestra, ya tienen pues en su forma de interactuar el distanciamiento social. Por ejemplo, los japoneses, ellos no se abrazan, no se tocan, han limitado muchísimo pues su contacto, y social, y no son una sociedad separada o con falta de vínculos, sino que sencillamente son vínculos diferentes, es decir, no tienen, para mí no son igual. Yo necesito, como tú, como el abrazo de otra persona, tocar a otra persona, pero creo que poco a poco vamos a aprender a transitar la calle y a estar con nuestros amigos de una forma en la que este distanciamiento no nos hace daño emocionalmente, ¿no? Creo que el distanciamiento, creo que el respetar esta norma de los 6 pies o de los 2 metros de distancia no implica dejar de salir a la calle, no implica abandonar los espacios. Sencillamente creo que hay que hacerlo de una forma responsable. En diferentes parques, por ejemplo, hemos visto cómo la ciudad ha demarcado cuáles son estas áreas en las que puedes estar, como para respetar este distanciamiento social. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y definitivamente no es lo mismo, no es como estar recostado con tu amigo en el mismo árbol, pero de alguna forma genera una situación en la que podemos volver a conectarnos con otros, en la que regresamos al espacio público y en la que habitamos la calle, respetando esta norma que sigue siendo fundamental respetar para evitar la propagación del virus, ¿no? Los ejercicios que hicimos desde Incursiones, básicamente lo que buscaban era repensar espacios que ahorita están abandonados. María Valentina, por ejemplo, hizo uno en el que una piscina vacía pues se ocupaba como solarios, por ejemplo, o vemos ejemplos en el pasado de cómo quizás vestidos o elementos que uno usa generan ese distanciamiento, y de nuevo ninguno de ellos proponía generar una situación en la que abandonamos el espacio o nos separamos, más bien en la que nos encontramos, pero de una forma más responsable. Tienes que darle estructura a Enrique, porque no es posible que tú trabajes con Enrique y no sepas cuándo vas a cobrar ni cuánto. Gracias, Yossi. Eso tienes que estructurarlo, llegar con una propuesta. Mire, Enrique, de ahora en adelante a mí me gustaría tener una estructura, pero coño, yo necesito saber cuánto voy a cobrar y cuánto voy a cobrar. Coño, Verónica, pero cuando ya trabajo, yo te voy a cobrar las horas que Hola, ese trabajo. Y la hora cuesta tanto. Y la mayoría de trabajos son rápidos, así que no va a ser... No hay que tampoco estarlo revisando. Y Enrique lo va a entender. Pero tú tienes que darle estructura, tú tienes que darle forma.
Porque si tú no valoras tu trabajo, Enrique no lo va a hacer. Nunca lo hizo. Por último, Porque tú si tampoco lo valoras. no te resulta el micrófono, Tú Verónica, tampoco lo puedes valoras. escribirlo acá y Por eso ahí que lo trabajas y no leemos. sabes por qué Ahora te van a pagar mensual. Sí, Sí. Ok. Yo sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, tengo una pregunta. Esto es como muy puntual para Caracas, porque los proyectos son muy interesantes. O sea, está bien el reclamo del espacio, pero en algún momento viste por parte de las comunidades o por parte del gobierno que esa arquitectura temporal se convirtiera en algo definitivo. ¿O piensas tú que en un futuro esto se pueda convertir en algo definitivo en Caracas? Tienes razón. Como el trabajo. Tú no te quieres ir. Bueno, creo que Fíjate, tú eres tan desastroso acá. nuestro poder de actuar, No sé qué. Era un viaje de nuestro vacaciones. poder No era un viaje. siempre tiene límites, ¿no? Creo que en Caracas los límites en este momento son Te puede haber costado como 1.500 euros. unas paredes de 100 metros de altura, No, y ahorita parece difícil ver quizás como algunas de estas intervenciones que eran temporales se transforman en algo permanente. Nunca has viajado y si te mueres mañana. Sin embargo, yo creo que dejar el precedente, sea en forma de urbanismo táctico o de acción o de proyecto académico, dejar el precedente siempre va a ser importante para cuando llegue el momento de entrarle con todo al proyecto o a las transformaciones físicas Yo quería hacer el ya tour mucho por más España. definitivas, ¿no? Los proyectos que hemos hecho con Caracas y con Vive y con Alimenta la Solidaridad no han sido temporales, y para mí son los que tienen más valor en este momento, ¿no? Porque Bueno, yo logramos con muy pocos elementos, con un presupuesto muy pequeñito, transformar una condición que era muy No, o es una cosa o otra, no puede ser las dos. perdón, está bien llorando que fuera. Ah, Transformar una situación que era muy había oportunidad. algo que estaba en muy mal estado y de alguna forma Había gente, construir un elemento que había gente que habían significara lo que estaba sucediendo ahí y que apoyara las dinámicas que se estaban dando y las relaciones sociales y las relaciones sociales que ya se habían construido a partir de la intervención programática de Alimenta la Solidaridad. En principio fue un viaje de Estoy, vacaciones. sin duda creo que cuando ya lo social está construido y la intervención física viene, pues la respuesta y las ganancias son muchísimo mayores. Y por eso hablaba de que quizás eso es a lo que hay que apuntar en este momento. Quizás no es lo temporal como tú mismo lo dijiste, son reclamos que duran un día, duran 2 semanas y desaparecen y dejan vestigios de muchas formas, pero no de forma física. Entonces, pues sí, creo que tratar de usar los recursos de la forma más eficiente para generar cosas que generen cambios permanentes siempre va a ser, o para mí en este momento es la opción a la que tenemos que apostar. Vale, gracias. Me encanta todo lo que hacen Incursiones, por cierto. Gracias. No. Y todo lo que logró fue porque se vendieron, ni siquiera lo buscó. Gracias, El apartamento, la vaina, pero si hubiera sido una caraja echada para adelante, y vaina, no joda, capaz consigues un apartamento muy bien. Trae toda esta información y los referentes que lleguen las vainas y llorando. que tienen intenciones y bueno, en cuestión el debate que venimos construyendo todos estos días. Agradece a todas las personas que se conectaron también hoy día y que aportaron la discusión. Y bueno, como invitarle a seguir reflexionando, a pensar a la distancia, a reflexionar sobre todos estos temas que hemos tratado estos días. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, voy cerrando entonces la conversación. Espero que todos estén bien. Gracias a todos. Chao, Pedro.
Chao. Bye. Chao, Lía y Amanda. Gracias, Josie, por tu tiempo. Hasta que nos... ya se me desconectó.